Buenas tardes. El tema que nos toca avanzar hoy es divertículos de intestino delgado. Como definimos, como dijimos anteriormente, un divertículo es una bolsa ciega que cuelga hacia afuera del tubo digestivo y la cual está revestida por mucosa y que se comunica con la luz intestinal. El duodeno se extiende desde el píloro hasta el ángulo duodeno-yeyunal, llamado ángulo de Treis también. Es la porción más corta del intestino delgado, mide aproximadamente 25 centímetros de largo. Tiene la forma de un círculo incompleto, cuya apertura mira hacia arriba y hacia la izquierda. Los divertículos se pueden clasificar como congénitos y adquiridos. Los congénitos son verdaderos, constituidos por todas las capas de la pared intestinal, más común de los duodenales, y el de Meckel es el más frecuente. Los adquiridos son falsos, solo sale la mucosa y su mucosa a través de un defecto de la capa muscular de la pared, o sea, es como una hernia de la mucosa a través de la pared. Y pueden ocurrir en cualquier parte del intestino delgado. Las divisiones del duodeno: tenemos la primera porción, que es el bulbo duodenal, ya tiene forma triangular, se dirige hacia la derecha, hacia arriba y atrás, se ubica a la derecha de la columna vertebral, a la altura de la primera o segunda vértebra lumbar. La segunda porción corre paralela a la columna vertebral, recibe en su parte media la ampolla de Vater y ahí desembocan los conductos de colédoco y el Wirsung, y más arriba el conducto accesorio de Santorin. La tercera porción cruza la columna vertebral a nivel entre la tercera y cuarta vértebra lumbar y se dirige hacia arriba y a la izquierda para formar la cuarta porción y terminar en el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis, a la izquierda de la columna. El duodeno es retroperitoneal, salvo en su primera porción. El bulbo duodenal se sitúa en mayor porcentaje de las úlceras a este nivel. Los tipos de divertículos: tenemos los extraluminales, que son los más frecuentes, y los intraluminales, vamos a darle un saquito o manga, los menos frecuentes. Dentro de su etiología se desconoce cuál puede ser la causa. Las cifras publicadas son variables. La incidencia de bacteriobilias es alta en estos divertículos, próximos sobre todo a la ampolla de Vater. Los divertículos duodenales son 2 veces más frecuentes en las mujeres que en el varón. Son raros en personas menores de 40 años y la incidencia crece conforme a la edad. Dentro de la anatomía patológica, entre 2/3 y 3/4 de los divertículos duodenales se encuentran en la región periampular y se proyectan desde la pared medial del duodeno. Dentro de la clínica tiene importancia por 2 razones: porque pueden producir obstrucción, pueden producir una pancreatitis o colangitis recurrente, ¿ya? Puede haber cálculos residuantes en el colédoco después de una colecistectomía. Entonces aquí tenemos la región de la ampolla y un divertículo periampular a ese nivel. Ya aquí tenemos otra presencia de un divertículo a la ampolla periampular. Ya, y aquí hay una ERCP con extracción de cálculos cerca de un divertículo. Ahí está la ERCP, estamos entrando por la papila y vemos que esta parte hay la presencia de un divertículo. Enfermedad diverticular. Como dijimos, los divertículos pueden ser congénitos o adquiridos. El duodeno es el segundo sitio en frecuencia, cerca a la ampolla de Vater, y pueden dar colangitis, pancreatitis, como les dije, litiasis residual coledociana. La incidencia de la bacteriobilia es alta en divertículos próximos a la ampolla. Dentro de los síntomas hay molestias epigástricas, puede haber hemorragia, perforación, diverticulitis. ¿Ya? Y el tratamiento es la diverticulectomía a través de una maniobra de Kocher. Como dije, las molestias suelen ser molestias, los síntomas, puede haber molestias epigástricas inespecíficas. El duodeno es el segundo sitio en frecuencia cerca de la ampolla de Vater, pueden dar colangitis, pancreatitis y litiasis. El paciente con esta variedad, la ampolla suele penetrar en el duodeno, en el borde superior del divertículo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, este es el porcentaje de incidencia, 1% en la primera porción. Ya cerca de la 18% ampulares, periampulares, 53%
alejados, o sea, en segunda porción del duodeno un 3%, en la tercera porción del duodeno el 15% y en la cuarta porción o ángulo de 3 de entre 3 y 2%. El diagnóstico es puramente radiológico, se presenta como una imagen redondeada ya en conexión con la luz duodenal. La endoscopía nos puede mostrar en un 9 o un 20%. En las autopsias se encuentra en un 10 a un 20%, podemos encontrar de las autopsias. La sociedad ameritan cirugía, mejor dicho, menos de un 5% de los divertículos que encuentran y más del 90% son asintomáticos. ¿Ya? Entonces vemos ahí la luz duodenal y un gran divertículo a nivel duodenal, igualmente en esta parte. Duodeno y la presencia de un gran divertículo. ¿Ya? Aquí vemos una imagen ya donde podemos ver divertículos en un colon por enema, donde se ven la presencia de múltiples divertículos a nivel duodenal. Aquí también, ¿ya? Podemos ver la presencia, la primera porción del duodeno, segunda porción y la presencia de un gran divertículo a este nivel. Vemos otros divertículos. Generalmente los divertículos se presentan en el borde antimesentérico del intestino, ¿ya? Esa es la situación más frecuente. Aquí vemos varios divertículos en el borde mesentérico, mejor dicho, perdón, no antimesentérico. Los más frecuentes son los antimesentéricos, en el borde antimesentérico, sobre todo los adquiridos, probablemente por la debilidad de las zonas donde hay una penetración de vasos sanguíneos, entonces se van a producir la formación de este tipo de divertículos en el borde mesentérico. ¿Ya? Dentro de las complicaciones que dijimos tenemos la diverticulitis, perforación y hemorragia que pueden presentar estos divertículos. Dentro así el tratamiento más común y eficaz en estos es la diverticulectomía, que se practica con mayor facilidad, haciendo, como le dije, una maniobra de coger amplia, donde se levanta el duodeno y se va a exponer mejor el divertículo. Luego se hace una incisión en el divertículo y el duodeno y se cierra en forma transversal o longitudinal de la manera que ocasione la mejor estrechez luminal. O sea, siempre hay que evitar la estrechez duodenal cuando se hace la sutura a este nivel. Un método alternativo descrito para divertículos duodenales relacionados con la ampolla de Vater es una esfinteroplastía extendida a través de la pared común ya de la ampolla y del divertículo. Un divertículo perforado se extirpa y se cierra el duodeno con un parche ceroso de asa yeyunal. La gran mayoría de los divertículos duodenales son asintomáticos y benignos y no deben resecarse cuando se encuentran por un accidente. Y tenemos ya la técnica, como si se hace la extirpación se extirpa el divertículo, se va a hacer la extirpación, bueno, y el cierre en dos planos de la parte duodenal, ya en forma transversal, no longitudinal, para evitar la estenosis del duodeno. Como le digo, la gran mayoría de los divertículos duodenales son asintomáticos, benignos y no deben resecarse, pero en caso de que hay alguna complicación, pues se tiene que ser controlada y se tendría que extirpar el divertículo. A nivel de yeyuno son más frecuentes en el yeyuno proximal, habitualmente múltiples, situados entre las hojas del mesentérico. Como le dije, generalmente se encuentran en el borde mesentérico, ¿ya? Por lo común se asocian con enfermedades en las que hay alteraciones en la motilidad intestinal, como la esclerosis sistémica progresiva, algunas neuropatías y miopatías. Estas ocasionan presiones intraluminales más altas y esto favorece la protrusión de la mucosa o la submucosa a través de la entrada de los vasos sanguíneos que se encuentran en el borde mesentérico, produciendo la aparición de este tipo de divertículos. Dentro de la fisiopatología, sobre todo cuando son los divertículos de gran tamaño, genera un típico síndrome de asa ciega por sobrecrecimiento bacteriano dentro de estos divertículos. ¿Ya? La desconjugación proximal de las sales biliares impide una correcta absorción de las grasas, lo cual origina estatorrea y diarrea secretoria importante. La contaminación bacteriana también puede causar anemia megaloblástica por déficit de la absorción de la vitamina B12. Esto sobre todo en divertículos grandes, ¿no? En el 50% restante originan un síndrome crónico, que es la expresión clínica del sobrecrecimiento bacteriano intrayeyunal, que consiste en dolor cólico abdominal, pérdida de peso, diarrea y anemia. Algunas complicaciones agudas como hemorragia, inflamación, perforación y obstrucción intestinal pueden ser otras complicaciones. Y como podemos ver, aquí está el intestino, este es el borde mesentérico y la presencia de múltiples divertículos a este nivel.
Generalmente son sectoriales, hay sectores donde podemos encontrar gran cantidad y en otros lugares no. Ya aquí vemos la imagen, los divertículos, bastante divertículos, ya en el borde antimesentérico del intestino. Ya aquí otra presencia de divertículo como la luz intestinal y la presencia de un divertículo a este nivel. Igualmente en esa imagen podemos ver. Dentro de la clínica, entre el 20 y el 40% de los pacientes con divertículos intestinales presentan malestar abdominal, hinchazón, saciedad precoz. Con menor frecuencia aparecen diverticulitis, hemorragia, sobrecrecimiento bacteriano y mala absorción. Dentro del diagnóstico es importante la radiología, ¿ya? En un tránsito intestinal podemos ver los divertículos, ya, al paso del bario y sacando las radiografías del intestino delgado. Ya con enteroclisis, el número de falsos negativos disminuye cuando se pone una enteroclisis, o sea, un goteo permanente del contraste. Dentro del laboratorio cultivo el contenido de la luz yeyunal con el objetivo de demostrar la presencia de gérmenes anaerobios, pruebas de mala absorción, endoscopía intraoperatoria y enteroscopía también que se hace, ¿ya? Actualmente existe otro método, este método de las PILCAM, ya que son unas cápsulas que tienen pues una cámara, una pequeña cámara con luz que el paciente la va a tragar. La traga es una cápsula de regular tamaño y esta cápsula va a ir tomando imágenes en su trayecto por todo el intestino, ¿ya? Y lo cual es monitorizado a través de un sistema de monitorización, como podemos ver aquí, ¿ya? Que nos va a demostrar las imágenes durante todo el trayecto que va registrando la cápsula. Entonces, la cápsula es tragada por el paciente y atraviesa todo y después es defecada al final, donde será desechada a través de las disposiciones y por lo tanto la cápsula es desechable, no se puede reutilizar. Actualmente este método se realiza aquí estaba alrededor de unos $800 al día el estudio, ya lo están realizando actualmente. Dentro del tratamiento, el síndrome crónico, el tratamiento consiste en la administración oral de antibióticos de amplio espectro durante 1 o 2 semanas al mes. ¿Qué significa este síndrome crónico? Que es la sintomatología esa inespecífica que presenta el paciente, ¿no? Entonces tiene sus periodos pues, de síndrome donde el paciente va a presentar ciertos dolores, ciertas molestias, entonces se trata con antibióticos y antiinflamatorios, ya se puede utilizar. El 60% restante, la cirugía está indicada y consiste en la resección del sector intestinal que alberga los divertículos, limitando en lo posible la extirpación para no crear un intestino corto. Entonces, hay que ver que los lugares donde hay los divertículos no sean extensiones muy grandes que nos permitan hacer una resección de tal que dejemos poca cantidad de intestino delgado, lo cual nos da el síndrome de intestino corto. Yo he tenido la oportunidad de ver bastantes divertículos de intestino delgado que entramos, pero los vemos ahí, pero el paciente nunca ha tenido esa sintomatología, por lo tanto se los deja allí nomás mientras el paciente no tenga ningún problema, ¿no? En la urgencia por complicación diverticular, la cirugía también consiste en la resección intestinal amplia si la diverticulosis es múltiple. Hablando del divertículo específico, que es el divertículo de Meckel, es un divertículo congénito que resulta del cierre incompleto del conducto onfalomesentérico. Fue descrito por primera vez en su totalidad por Johann Meckel en 1809. ¿Cómo se origina el conducto onfalomesentérico vitelino se obstruye de ordinario en la 7ª semana. ¿Ya? La presencia de este conducto puede dar origen al divertículo de Meckel por falla de cierre en el extremo ya intestinal del conducto. En estudios de necropsia, el índice del divertículo de Meckel es más o menos el 0,3% y puede ser tan alto como el 2% cuando se revisan los casos quirúrgicos. La incidencia del divertículo de Meckel es de 1,3% de la población general. En la mitad de los casos la mucosa que los recubre es de tipo ileal y en la otra mitad se trata de mucosa heterotópica de origen gástrico, productora de ácido clorhídrico inclusive.
La mucosa también puede ser de origen duodenal, pancreático o colónico. Entonces, como se debe es de origen embrionario cuando está el conducto onfalomesentérico, ya puede tener ciertos restos de tejidos embrionarios que todavía no se diferenciaron. Por lo tanto, puede tener estos diferentes tipos de tejido la mucosa que cubre el divertículo. Más o menos podemos encontrando a una distancia entre 45 y 90 centímetros de la válvula ileocecal. Su tamaño varía entre 1 y 12 centímetros y el diámetro de su boca entre 0,3 y 3,5 centímetros. Sus paredes están formadas por todas las capas del intestino. En un tercio de los casos existe en ellos tejido, como les dije, heterotópico, mucosa gástrica, mucosa duodenal, mucosa colónica y tejido pancreático o neuroendocrino. El divertículo de Meckel es verdadero, ¿ya? O sea que sus paredes tienen todas las capas del intestino, más común en el tubo y es el más común del tubo digestivo. Es una proyección relativamente ancha en el lado antimesentérico del íleon. Existen diversas formas, depende de la presencia o ausencia de comunicación con el ombligo o atrofia del conducto onfalomesentérico. Y aquí vemos diferentes variedades de divertículo de Meckel. Ya aquí solamente un cordón fibroso, aquí puede haber una fístula umbilico intestinal, aquí hay otro cordón fibroso con un ombligo bastante profundo, aquí va un quiste a nivel del divertículo. Esta es una de las formas más frecuentes que se presenta, el divertículo de Meckel. Muchas veces no se ve estos vasos, sino solamente se ve el divertículo solo, ¿ya? Aquí puede estar unido también por un cordón fibroso. Esta es la forma, como digo, la más común que he observado quirúrgicamente yo divertículos de Meckel encontrados. Acá hay otra presentación. Aquí ven un divertículo bastante largo. ¿Ya? Es un hallazgo no muy infrecuente. Yo he tenido muchas veces la oportunidad de encontrar en pacientes que he operado la presencia de divertículo de Meckel. Las complicaciones son la hemorragia y la inflamación. Esta última produce un complejo sintomático indistinguible de una apendicitis aguda. Otro problema es la perforación. Casi todos los divertículos de Meckel sintomáticos se encuentran en la niñez y el síntoma más común es la hemorragia. Muchas veces tenemos cuadros que asimilan a una apendicitis aguda, que semejan a una apendicitis aguda, pero cuando nosotros operamos al paciente podemos encontrar un apéndice normal. Entonces, por rutina, una de las cosas que tenemos que hacer es revisar la presencia o no de un divertículo de Meckel. La incidencia en autopsia, como le dije, es del 2%, en asintomáticos la enteroclisis, la gammagrafía permite su diagnóstico, las complicaciones como le digo, obstrucción, hemorragia, diverticulitis aguda, la presencia de un divertículo en un saco herniario, la hernia Little, que se llama cuando el divertículo de Meckel está metido ahí en el saco. La frecuencia de perforación o peritonitis por divertículo de Meckel más o menos es de un 50%, en caso de que se presente diverticulitis, estamos hablando, ¿ya? El 90% de los divertículos de Meckel cursan en forma asintomática durante toda la vida, el 10% restante origina algunas complicaciones variadas. Casi todos los divertículos, la sintomatología generalmente se presenta en niños, en adultos es muy raro. Y el síntoma más común puede ser la hemorragia para un diagnóstico, y el diagnóstico diferencial pues con la apendicitis aguda. ¿Ya? Esta es una imagen gamagráfica de una captación ya de un divertículo de Meckel sangrante. Y como vemos aquí puede haber una ulceración también, como tiene mucosa gástrica, a veces el divertículo de Meckel puede tener úlceras, desarrollar una úlcera péptica, ¿ya? Puede producir adherencias también el divertículo, adherirse, puede producirse una torsión y estrangulamiento el divertículo, todas son complicaciones. Aquí la hernia de Little, como le dije, que es la presencia del divertículo dentro del saco herniario.
El tratamiento en caso de divertículos que se encuentra en forma incidental es controvertido. Algunos sugieren resecarlo, otros dicen que hay que dejarlo nomás. Ya en tratamiento, el tratamiento, si vamos a hacer la resección, hay que hacer resección en anastomosis término-terminal en caso de diagnóstico de diverticulitis, hemorragia u obstrucción. Entonces la línea que nosotros llevamos es que si encontramos un divertículo de Meckel, pues no ameritaríamos hacer su resección si no presenta ningún tipo de complicación. Y ahí esta sería la forma de hacer la resección, se hace sección acá y una anastomosis término-terminal de los segmentos de los cabos que quedan. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.